esta reunión la he llamado Season Finales, ¿vale? Porque vamos a parar en verano, a lo mejor hago una después de vacaciones, pero la idea es hoy cerrar, ¿vale? Esta serie de workshops que estábamos dando. Solo para que lo conozcáis, o sea, todo esto se originó por este concepto, ¿de acuerdo? Yo soy el director de consultoría dentro de Tokiota, llevo en consultoría pues más de 10 años y al final pues mi trabajo se basa, yo no soy nada técnico, entonces se basa en utilizar Word, Excel, PowerPoint de manera masiva, entonces era la primera parte interesada en que esta tecnología funcionase, por eso empezamos esta serie, ¿de acuerdo? Por eso es una serie como muy, muy personal de mi propia experiencia y mis propios insights sobre lo que estamos viendo en clientes. Como decía, hoy me gustaría ver que entiendo que todo el mundo conoce, entonces no me voy a parar aquí mucho. Sí que me gustaría comentar un poco qué ha cambiado desde la última sesión. Esto es una tecnología que va evolucionando muy rápido. Un poco qué estamos viendo en los clientes, sobre todo después de piloto, y cómo estamos viendo que se plantean las distintas estrategias de escalado. Luego vamos a hablar un poquito más de la medida de productividad que vimos en el Workshop 2. Recuperaremos el rational y veremos los resultados de ese rational en la realidad. Luego os daré algún tip y ya luego pasaremos a dudas y preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, entiendo que todo el mundo que está aquí, esta es la sesión 3 y esto lo hemos repetido mucho, pero bueno, Copilot 365, para que todo el mundo lo sepa, es el Copilot que vamos a tener en este tipo de soluciones, aunque cada vez va creciendo más, también está en Loop, también está en OneDrive, está en Forms, es decir, ya va extendiéndose sus capacidades en el entorno de todas las herramientas. En este periodo vamos viéndolo, pero bueno, el core de esas tecnologías es el Copilot, la inteligencia artificial generativa en estas herramientas. Aquí no me voy a parar, si luego tenéis cualquier pregunta me decís o me podéis contactar por fuera, ¿vale? Esto al final pues es una parte del primer workshop, entonces estamos aquí entendiendo que todo el mundo conoce esta tecnología, ¿vale? Solo para que lo sepáis, que ha cambiado desde la última vez que nos vimos, pues bueno, hemos cerrado ya 6 clientes, ¿de acuerdo? En piloto, donde hemos acompañado y hemos extraído insights de ellos. Al final son proyectos, como comentábamos en la sesión 2, donde hemos acompañado en ver si en el estado actual de la tecnología, en su nivel de madurez, tiene sentido ahora para las empresas. ¿De acuerdo? Entonces hemos hecho un piloto en varios clientes, hemos hecho unos cuantos pilotos, alguno de ellos ya está escalando o ya venía escalado, ¿vale? Pero hemos intentado averiguar desde Tokiota si realmente la madurez de la tecnología es suficiente, ¿vale? Alguna de las cosas que sí que hemos encontrado es la mejoría en Excel, ¿de acuerdo? De hecho, la última vez que vimos una slide parecida a esta en el Workshop 2, el orden del valor aportado por las tecnologías o lo que percibíamos es que PowerPoint era mejor que Excel. En mi opinión, Excel ha adelantado a PowerPoint, ¿de acuerdo? Y creo que ya se pueden empezar a hacer cosas en PowerPoint en Excel, perdón, bastante chulas. También hemos visto una mejoría notable en Outlook, donde, bueno, pues cuando empezamos este tipo de ejercicios ya en enero, incluso antes, con algunos clientes veíamos que Outlook pues hacía poquitas cosas. Han añadido un copilot en Outlook de manera directa, que antes no existía. Antes, para explotar el tema de mails tenías que hacerlo sobre Teams, ahora ya se puede hacer sobre Outlook. Y ahora van a empezar a involucrar más capacidades, porque no sé si esto lo recordabais, pero bueno, el copilot solo se puede utilizar en Outlook, en el Outlook nuevo, en la nueva versión, y poco a poco han ido metiendo esa funcionalidad en el Classic version del Outlook, ¿vale? Entonces, bueno, pues el Classic version del Outlook ya va a empezar a tener funcionalidades, de hecho ya tiene funcionalidades de Copilot y van a seguir homogeneizando las funcionalidades entre la versión nueva y la antigua, ¿vale? Entonces hemos visto bastante mejoría en estas dos soluciones. Y para que lo sepáis, de los clientes que hemos empezado el piloto, todos han encontrado valor, todos se van a quedar la solución, incluso se están planteando escenarios de escalado, que hoy comentaremos, ¿de acuerdo? Escenarios de escalado que también os anticipo, y es mi opinión, nunca es Big Bang, ¿vale? Siempre van con un escalado controlado, intentando dar el uso a todas las licencias que tienen. Hoy os comentaré un poco cómo, ¿vale? Para que lo sepáis. Nadie las está quitando, pero tampoco nadie está haciendo Big Bang. Están comprando badges de licencias y dándoselo a gente, asegurando que todo el mundo la usa, y una vez que todo el mundo la usa, compran más licencias. Básicamente es el modelo que está llevando casi todo el mundo, ¿vale? Bueno, solo para que lo sepáis, un modelo de proyecto del que hemos hecho es más o menos de este estilo, ¿de acuerdo? Nosotros hemos estado haciendo con algunos clientes un poquito más largos, con algunos un poquito menos largo, ¿vale? Pero hemos intentado hacer proyectos de este modelo. Al final nosotros empezábamos con un kickoff, un programa alineado en Champions,
A lo mejor hay alguno por aquí que haya asistido conmigo a alguna de estas sesiones o en algún cliente, pero al final lo que hemos hecho es definir champions reales de áreas de negocio. ¿De acuerdo? Les hemos contado la herramienta, hemos trabajado con ellos para sacar casos de uso específicos de su área, con materiales reales de su área y lo hemos llevado a un contexto de early adopters, es decir, de X licencias que compraban, se la hemos dado a las distintas áreas de negocio para que la prueben y puedan decidir si es útil o no en su contexto del día a día. ¿De acuerdo? Sabiendo pues que Copilot 365 pues sí que todavía tiene recorrido de madurez que coger, pero bueno, cada vez va haciendo más cosas y hay herramientas como Teams y Outlook que son ya muy útiles para casi todas las personas, ¿vale? Entonces, básicamente hemos hecho este proceso en unos cuantos clientes, hoy me voy a centrar en las conclusiones o la salida de este proceso y al final lo que estábamos haciendo es, oye, hacíamos un equipo de adopción muy orientado a qué personas, quiénes son los champions, en qué áreas de negocio. Enseñábamos esa tecnología para que viesen la realidad de la tecnología en su contexto, ¿de acuerdo? Aquí esto es un workshop que nosotros hacemos con Demo Lives, intentando exprimir los límites de la tecnología para que lo veáis en la realidad. Identificábamos casos de uso con ellos, luego hacíamos sesiones one-to-one con los champions para extraer casos de uso reales, extraer materiales reales para que la gente vaya muy orientada en las siguientes formaciones de los early adopters, que sean cosas que realmente les vaya a generar valor en su contexto de área. ¿Vale? Luego con esos materiales íbamos dando sesiones a los training, a los early adopters y luego en un Teams coordinado pues hacíamos un plan de comunicación pues con nuevo video píldoras, Q&A sessions, hemos hecho incluso algún elemento de gamificación para dinamizar esto durante unos cuantos meses para luego recolectar feedback y hacer un plan de escalado con sentido dentro de las empresas, ¿vale? Entonces, una de las cosas que hemos observado es que casi todas las empresas están adoptando un modelo de escalado más o menos similar, ¿vale? Solo para que lo sepáis, pues aquí al final ha sido un proyectos más o menos largos. Hay proyectos que nos han llevado a hacer esto mismo en menos meses, pero bueno, esto depende mucho de cómo de capaz eres de juntar a 20 tíos en una sala y cómo de a menudo eres capaz de hacer eso, ¿vale? Entonces a veces se alargan un poquito más los proyectos, a veces no, pero bueno, en un montón de tiempo hemos visto mucha mejoría de la tecnología también. ¿De acuerdo? Es decir, en un proceso largo, una de las cosas que pasa es que va sacando muchas novedades, es una tecnología que va evolucionando muy rápido y al final, pues nosotros hemos visto que si empezamos un proyecto a primeros de febrero y lo acabamos en junio, pues la mejoría de la tecnología ha sido constante, ¿vale? Pues cuando empezamos en enero todavía no existía el recap, si alguno conocéis la funcionalidad de recap de Copilot 365, no existía como tal, había que preguntarle al Copilot y tal, y luego metieron ya todo eso ordenado, luego pues, se permitió hacer comparativa en más de un documento a la vez, luego se metió Copilot en Outlook, luego se vieron muchas mejorías en Excel, y luego se vio pues que en botón derecho pues puedes reescribir en Word pues un párrafo, ¿de acuerdo? Traducir un párrafo, solo seleccionando el párrafo, clic derecho, reescribir, ponme esto en inglés y ya lo hace, ¿vale? Pues son funcionalidades que hemos visto que van incluyendo a lo largo de la tecnología y que en un proyecto de 4 meses, 3 meses, 6 meses, pues la tecnología evoluciona, acompaña y esto hay que nutrir constantemente a las personas que llevas en proyecto, ¿vale? Dicho eso, pues al final nosotros lo que sí que hemos conseguido es orientar casos de uso. Esto es un ejemplo de un cliente concreto, ¿vale? Pues por las distintas áreas y las distintas herramientas. Y aquí se puede ver muy claro que las herramientas menos maduras, que son PowerPoint y Excel, pues los casos de uso están más controlados, aunque son muy sectoriales, va a depender mucho de lo que quieran utilizarlo, para qué lo utilicen las distintas áreas de negocio, ¿vale? Y luego vemos también que pues estas tres dominan, ¿de acuerdo? Ahora mismo estas tres, tanto Teams como Outlook como Word, son herramientas que dominan muchísimo más las funcionalidades, ¿de acuerdo? Es decir, estas son las que más valor se extraen. A mí me ha gustado mucho ver la evolución de los usuarios en cuanto a prompting, porque en cuanto han mejorado en prompting, han encontrado valor en Word. ¿De acuerdo? Es decir, hay una de las cosas que hemos visto que no solo es la madurez de la tecnología, sino la madurez del propio usuario utilizando la tecnología. Y hemos visto que aquellos usuarios que son más power users, que después de tantos meses, pues si alguna vez os habéis enfrentado a un proceso de adopción, habéis visto que hay usuarios que lo prueban muchísimo y usuarios que no lo prueban tanto, ¿no? Pues los que lo prueban muchísimo han mejorado mucho en prompt y en cuanto han mejorado en prompt han encontrado mucho valor en Word, ¿vale? Que ha sido una de las partes más interesantes que hemos visto. Hay cosas más cross, aquí lo hemos metido en tecnología, pero hay casos de uso que son cross, pero luego hemos encontrado también casos de uso muy sectoriales, o sea, muy por área. Quiero decir, pues por ejemplo, hemos visto una cosa así muy interesante, los casos de uso más chulo descubiertos son que pues departamentos de compras o departamentos
de marketing son capaces de hacer análisis automático sobre las propuestas que le envían un proveedor como puede ser Tokiota, ¿de acuerdo? Es decir, ellos abren la propuesta en Word y le dicen, oye, yo le había pedido todo esto, evalúamelo de manera automática. Y le da pues unas ideas para evaluar y te dice qué tal, ¿no? Pues ese tipo de cosas, esos casos de uso que son de Power Prompting en Word, pues han encontrado bastante valor de ello, ¿vale? Alguna otra de las cosas que hemos visto es que, bueno, pues al final, aunque nosotros podamos medir el uso con Viva Insights y podamos ver cómo se van utilizando las distintas herramientas, hemos intentado orientarnos mucho a qué opinan los champions. Al final nosotros en el modelo que llevábamos era muy orientado a que los champions lideraran. ¿De acuerdo? Entonces, en todos los proyectos hemos recogido el feedback después de todo el proceso de los champions que habíamos originado al final, es decir, son las personas que nos han acompañado end-to-end en todo el proyecto de distintas áreas de negocio, y les hemos preguntado qué tal. Pues por un lado por un formulario y luego lo que estábamos generando son mesas redondas. Dos elementos curiosos que nos ocurren en la mesa redonda que va un poco con esto, ¿vale? ¿Qué herramientas consideran que tienen valor? ¿Dónde lo utilizan más? ¿Qué necesitarían más en términos de formación? ¿Qué cambiarían? Los prompts que les ha gustado más, recomendaciones y la experiencia y qué recomiendan ellos para escalar, ¿de acuerdo? Lo curioso de todos estos es que, pues como decía, lo hemos hecho en 6 clientes y las conclusiones son muy parecidas, ¿de acuerdo? Se han parecido mucho. Básicamente, los mensajes que nos llegan de las distintas empresas van un poco orientado a lo siguiente, ¿vale? En la experiencia general de la herramienta, pues la experiencia de los usuarios ha sido positiva, aunque con algunos matices, pues eso, temas de madurez, temas de que hay una curva de aprendizaje no cero, ¿de acuerdo? Es decir, todas las personas han tenido que aprender a usar la herramienta para sacarle partido, al menos a alto nivel, ¿vale? Casos de uso específicos en herramientas como Teams, Team Meeting y Outlook, que son como muy cross departamental, pues todo el mundo le ha visto el valor enseguida y son el puente a que esto empiece a funcionar y empiece a rodar en las empresas porque estas funcionan realmente bien. Luego, algunos, pero aquí ya se necesita un poquito más de prompting, han encontrado en Word, y esto ya más por el área que utiliza más Word, ¿de acuerdo? Es decir, esto sí que hemos visto que tanto Teams como Team Meeting como Outlook son más cross, todo el mundo las utiliza y todo el mundo las utiliza parecido, quizás Outlook un poquito diferente, pero hemos visto que Word sí que, pues aunque hay casos de uso como muy directos, como mejorar las minutas que obtienes que te hace de una reunión el propio Copilot, pues hay otros que son muy específicos del departamento, de las áreas, ¿vale? Y que se necesita un poquito más. Y que han señalado algunas limitaciones o dificultades, falta de madurez tecnológica PowerPoint y Excel, y la existencia, como decía, de la curva de aprendizaje. Esto no funciona si alguien no sabe hacer prompt ni entiende la tecnología que está usando, ¿de acuerdo? Tiende a hacerle preguntas y a frustrarse. Entonces, esto sí que hemos descubierto que es una cosa que impacta. Si la gente supera esta curva de aprendizaje, la gente le ve el valor, ¿vale? Esto sí que lo hemos visto. Aquí hay algunos comentarios reales de clientes. Pues eso, al principio me costó un poco porque no sabía muy bien cómo usarlo ni qué opciones tenía, pero luego con el tiempo y con el apoyo que nos dieron aprendí, mejoró y entonces le empecé a encontrar valor y lo integró en su día a día. Ya se acostumbra a hablar con inteligencia artificial y por lo tanto funciona. ¿Vale? En cuanto al impacto, pues lo mismo, fue alta, les facilita el trabajo, es decir, ahí donde lo usan encuentran muchísimo retorno de tiempo. Ahora veremos un poco la revisión de ese business case de productividad que os enseñaba en el Workshop 2, ¿vale? Lo recordaré y os diré las conclusiones, cómo ha cambiado esto con la realidad, ¿vale? Y realmente lo que sí que ocurre es que las personas que la han usado no quieren que se la quite, ¿de acuerdo? Sí que pues oye, preferimos que centres las formaciones en lo que funciona, Teams, Word, Outlook y Teams Meetings o M365 Copilot o incluso Copilot Web, porque siempre viene bien esa formación. Y luego, pues si alguien lo solicita, que sea más sobre PowerPoint y Excel, ¿no? Pero centra el tiro ahí porque ahí le vamos a sacar mucho valor y escalemos desde ahí. Eso es un poco lo que vemos en el impacto. Y al final, en cuanto al escalado, pues lo que os decía, es un anime que en todas las mesas redondas que hemos hecho, porque hay mucho power user y mucha gente que le ha gustado, es un anime en que, pues oye, mejora la productividad, mejora la eficiencia y sobre todo las minutas de reunión, que es un rollo de hacer, pues les ha quitado mucho trabajo y la gente está encantada, ¿vale? Recomienda escalar, pero con matices, ¿vale? Con algunos criterios basados en el uso de la solución, ahora contaré cuáles. Y necesitamos una formación, es decir, no consideran que en un escalado la gente pueda volar sola. Es decir, siempre
si se le da una licencia, tiene que pasar por una formación. Ahora os contaré un poco los modelos que se están barajando en los distintos clientes, que se parecen bastante. ¿Vale? Como os decía, más o menos, bueno, aquí hay un poco de los criterios que hemos visto, las herramientas que mejor funcionan. Básicamente lo que decían es centremos centremos las formaciones ahora, o por lo menos al corto, o las formaciones primeras en las tecnologías que funcionan, que son pues Teams Meetings, Copilot Web, Word y Outlook, ¿vale? Que son las herramientas estas que vemos aquí, y las demás, pues bueno, para el que lo solicite, para el que quiera investigar y todo eso. Pero si centramos el tiro en esto, el valor dentro de la compañía va a ser percibido mucho antes y por lo tanto vamos a poder escalar más rápido. Lo que nos hemos asegurado es que el uso de esta tecnología es suficiente como para conseguir esos mínimos de eficiencia que necesitamos. ¿De acuerdo? Que están buscando las empresas. Entonces, con estas 5 herramientas lo hemos conseguido. Luego os cuento también cómo. ¿Vale? Al final, cuando nosotros nos planteábamos un escalado, y hablo un poco ya de estrategias de escalado, teníamos, esta slide es un poco compleja, pero bueno, porque la he hecho para un cliente, pero lo interesante es que al final nosotros nos encontramos 4 diferentes estrategias para el escalado. ¿Vale? Big Bang, si tiene sentido, que es a todo el mundo se le da y punto. Olas por departamento, es decir, de los top performers, de los champions que más tengan, pues decirle, oye, tú has sido un buen champion, se la damos a todo el equipo, difunde la palabra, ¿vale? Sería un poco el contexto. Luego, el favorito de todos y también el que tiene más sentido es según demanda, uso o no uso, es decir, según demanda es abrir una lista para que todas las personas que quieran la licencia la puedan obtener en batches, ahora os contaré cómo. Eh, y si en 30 días no lo han usado, se les quita y se reasigna esa licencia, ¿de acuerdo? Para asegurar que todas las licencias que compran se utilizan, ¿vale? Esto hacerlo N veces. Esto voy a entrar en detalle de esta estrategia que es la más común, ¿vale? Y el no escalado, que tampoco ha entrado, ¿de acuerdo? El no escalado, nadie de los que, por lo menos con los que he trabajado yo, se ha planteado no escalar. Le han visto la utilidad, quieren escalar los equipos, pero quieren escalarlo de una manera controlada, ¿vale? Al final, lo que había que tener en cuenta para elegir una de estas estrategias eran pues 4 puntos fundamentalmente, ¿vale? El nivel de madurez de la tecnología. ¿Está actualmente la tecnología en el mejor nivel y en qué áreas? Es decir, pues si una persona solo utiliza Excel en su día a día, pues probablemente no sea, y no utiliza Teams, ni utiliza Word, ni utiliza nada más, pues a lo mejor no es ahora el target, ¿vale? Pero en otras herramientas sí. La incorporación de los champions. ¿Hay champions capaces de liderar un proyecto? Pues aquí lo sabéis, cuando se eligen unos cuantos champions, pues hay gente que tira más del carro y gente que no tanto. ¿De acuerdo? Que se hace más con el liderazgo tecnológico y gente que menos. Pues aquí, pues cada cliente es un mundo. ¿De acuerdo? Lo que sí que hemos descubierto es que los champions son fundamentales para identificar esos casos de uso que nos permitan contar la tecnología desde el punto de vista más fácil. ¿De acuerdo? Y luego que aquellos que sí que tiran del carro les des cierta autoridad, porque la verdad es que es gente que en 4 meses la utiliza un montón y tira muchísimo del carro en comunidad. Nosotros, pues por ejemplo, siempre hacíamos una comunidad, pues esa comunidad la podemos nosotros moderar para que la gente haga cosas, pero realmente lo que mola es cuando hay 2, 3 champions o 2, 3 early adopters después que realmente aportan contenido, aportan casos de uso, aportan su punto de vista, ese tipo de cosas, pues lo hemos visto que tienen mucho interés y que realmente a esas personas hay que darle un peso, ¿vale? Y en la curva de aprendizaje, pues hemos observado que para obtener valor, sobre todo en Word, pues es necesario que al menos demos una charla. ¿Por qué? Porque cuando tú te compras la licencia de M365 Copilot, pues te salen setas en todos lados. Es decir, al final tú tienes Copilot en Teams, Copilot en Word, Copilot en no sé dónde. Es decir, al menos una charla que te diga dónde está todo y para qué sirve cada uno, porque si no la gente utiliza el de Word para intentar hacer un PowerPoint después, pidiéndole a Word cosas como a partir de ese texto generar un PowerPoint, ¿vale? Pues eso no lo va a hacer nunca. Tienes que irte a PowerPoint con el Copilot de PowerPoint y decir, en este PowerPoint, a partir de este Word, y le señalas el Word, genérame el PowerPoint. Ese tipo de cosas son las hints que tiene que saber todo el mundo para que no se frustre, ¿vale? Y esto se puede dar una charla rápida. Y luego una parte muy importante que es el budget, es decir, sigue sin ser una tecnología cara, como la curva de aprendizaje no es cero y la madurez tecnológica todavía no es plug and play, es decir, la gente no sabe utilizarlo desde el día 1.
pues hay que tener en cuenta que este budget más hay que tenerlo en cuenta y hay que saber cuántas licencias puedes comprar cada vez, cada batch, ¿de acuerdo? No vas a poder hacer un Big Bang porque va a ser un desembolso demasiado grande. Hay que ver cuántas licencias puedes comprar cada vez para intentar formar a todo el mundo y eso sí, asegurar que todo el mundo que la tiene la usa, porque ahora mismo no está el tema como para que si la tienes no la uses y no pase nada, ¿de acuerdo? Hay que retornar esa inversión, ¿vale? Entonces, al final lo que parecía que tenía más sentido es lo que os comentaba, hacer un proceso para, por un lado, abrir una lista, que todo el mundo que quiera se apunte, dar una formación a todo el mundo apuntado al que se le vaya a dar una licencia mínima, imprescindible, de acuerdo, que esas personas empiezan a utilizarlo pues manteniendo una comunidad, un soporte que le da novedades, le da sesiones de Q&A, le mete videopíldoras, le da comunicados, dinamiza un poquito eso y se le da 30 días o más tiempo, si no queremos ser tan agresivos, pero se le da un ciclo donde si no lo has usado en tantos días, se te quita la licencia y se reasigna, ¿de acuerdo? Para que así aseguremos que todas las licencias que vas comprando se utilizan, ¿vale? Al final, lo que nos queda en ese modelo es algo parecido a esto, ¿vale? Es un modelo de viaje mensual cíclico que podemos hacer todas las veces, ¿vale? Abrimos las licencias para N usuarios, ¿vale? Lo típico es que pues, se compren pues, un bache de pues, 300, 500, cuantas sean licencias e intentar cubrirlas todas, ¿vale? Se le comunica a todo el mundo que se apunte en esa lista, ¿vale? Que tiene unas políticas, es decir, te damos la licencia, pero uno, tienes que asistir a una formación primero, dos, si no la utilizas después de esa formación en 30 días, se va a reasignar, ¿de acuerdo? Se forma a todo el mundo también en batches, ¿vale? Lo ideal es que pues, lo que estamos montando es que haya 4 formaciones a lo largo del mes y que la gente se apunte a una de las 4 que pueda, ¿de acuerdo? Después de la formación se le da la licencia, ¿vale? Luego asisten a esa comunidad, es decir, en el momento que está la formación se les mete en una comunidad que, pues lo que decía, tiene Q&A, publicación de vídeos, servicio de asistencia, etcétera. Todos los meses se miden KPIs y se miden el uso. ¿De acuerdo? Si hay alguien que después de haber asistido a una formación suma 30 días y no lo ha usado jamás, se le quita, ¿de acuerdo? O jamás o según los criterios que se definan, ¿vale? Y se revoca la licencia. Aquellas personas que no, se reasignan y entran por este canuto. Hasta que te queda un proceso más o menos, más o menos cíclico que puedes revisar todos los meses. Creí que tenía el proceso entero pintado, pero vamos, es abres lista, o sea, compras lo que sea, 300, 400, abres lista. Si se apunta la gente, se forma, se le da Q&A, si no la usa, se le quita hasta completar 300, ¿vale? Pues imaginaos que pierdes un 20% de personas que no la utilizan, pues en vez de cubrir esas 300 a día 1, las cubres al mes 2 o 3, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas lo hacemos cíclicamente para asegurar que todo el mundo que la tenga la usa. Una de las cosas importantes que sí vemos es que esta formación de aquí tiene que ser más o menos rápida y dinámica, ¿vale? Entonces lo que nosotros proponemos es, oye, orienta esa formación pues en los que hemos hecho piloto tenemos materiales ya estándar de ellos, ¿vale? O tenemos esas sesiones 1 a 1 que nos ha dado materiales y lo podemos aterrizar mucho a los casos de uso reales que pueden necesitar, ¿vale? Y si no, al menos cierra sobre las herramientas que funcionan, ¿vale? Que son para los casos de uso cross, pues Teams, Copilot M365 y las cosas que puedas hacer en Copilot Web, ¿vale? Un poco más parecidos para temas de Outlook o OneNote que funciona bien, lo que pasa es que no todo el mundo utiliza OneNote, ¿vale? Y para casos de uso específicos de área utilizar Word. Y luego PowerPoint y Excel, porque sí que hay gente que le está encontrando mucho valor, sobre todo pues hemos encontrado que Excel en algún área de marketing o para hacer seguimiento de las típicas checklists, pues es bastante útil, pues oye, si nos interesa que tenga la opción de formarse en esto también, ¿vale? Pero por lo menos en Basal dar a todo el mundo una formación sobre estos 3 bloques, ¿vale? Entonces, es un poco el punto que nosotros estamos ahora viendo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto a nivel de medidas? ¿Vale? Y con esto vamos concluyendo. Si os acordáis esto, y aquí os voy a hacer un poco de recap de M365 Copilot, lo que vimos la otra vez es que, bueno, si tú quieres medir la productividad, ¿vale? Pues tú al final lo que puedes medir realmente es el uso, ¿vale? La métrica directa, el primary key que tú tienes, ¿vale? Es el uso. Es lo único que puedes medir con Copilot. Luego hay clientes que quieren hacer
pues o se basan en el World Trend Index de Microsoft, que dice que te ahorras más o menos este tiempo, ¿vale? O te puedes hacer tu fórmula ad hoc, ¿vale? Que es, pues yo he ayudado a clientes a hacerse estas fórmulas para intentar sacar productividad. Hoy vamos a ver una de ellas, ¿vale? Y luego cuando ya tienes esto, que son secondary, todas estas son calculadas a partir del uso, pues puedes medir la productividad. Pues típicamente metiéndole un precio por hora y pues dividiéndolo al 50%, diciendo, oye, pues si yo me libero media hora, pues 15 minutos lo dedico a tomar un café, 15 minutos realmente al trabajo que importa, ¿vale? Entonces con eso puedes sacarte una medida de productividad, ¿vale? Con esos elementos. Pero al final no dejan de ser cosas calculadas. Una de las cosas que nosotros estábamos rotando en los clientes o que los estábamos intentando ver con ellos, ¿vale? Es un cambio de paradigma, ¿vale? Que es simplemente para llegar al mismo número en base a un rational, ¿vale? Que es el siguiente. Al final, Copilot no deja de ser una herramienta de productividad, es decir, está orientada a esto. En la parte de creatividad lo podríamos incluso debatir un pelín, pero bueno, en general, toda la gente, todo el uso que la gente le da a Copilot es para la productividad, es decir, la utiliza si es más productivo usándola. Es decir, no sirve para otra cosa. Si los usuarios la encuentran útil y le encuentran valor, es porque le quita tiempo de hacer tareas que no son core para el business. Pues hacer minutas de reunión, escribir por 12ª vez unos criterios, pensar demasiado rato en 5 ideas cuando en realidad Copilot te las puede orientar. Es decir, ese tipo de cosas es para lo que te sirve. Es decir, solo encuentran valor si les ayudan sus tareas. Es decir, solo la usan realmente, la métrica de uso tiene una relación directa con productividad demostrada. Es decir, hay un paralelismo directo entre uso y lo productiva que es la gente. Si la gente le usa es porque le gusta, si le gusta es porque la hace más productiva. Así de sencillo, ¿vale? Si nosotros nos orientásemos ese racional a tiempo, pues al final nos encontraríamos que para conseguir esas 1,2 horas que decía Microsoft por semana, pues debería ahorrar unos 2 minutos y hacer unas 7 interacciones, ¿vale? Para conseguir esas 60 horas año usuario, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, esto que lo comentamos en el Workshop 2, ¿vale? Lo que tendríamos que buscar es hacer estas interacciones, hemos descubierto que varía un pelín con la realidad. La realidad es que la gente lo utiliza menos, pero ahorra más tiempo, ¿vale? Es decir, la gente, eh, básicamente lo que ocurre es que la gente ahorra más o menos 3 horas a la semana porque no ahorra 2 minutos, ahorra 10 y hace más o menos 3,5 interacciones día usuario, ¿vale? Entonces, si tú sacas estas cuentas, por lo que hemos visto, más o menos lo que te salen son 3 horas por semana, ¿vale? Que al final es pues un poquito más de tiempo, ¿vale? Son unas 151 horas al año, que en realidad está bastante bien. ¿En qué se van estos 10 minutos? Pues típicamente, pues muchos en minutas de reunión, pues 3,5 reuniones al día, seguro que tenemos todos, ¿vale? Es decir, son ese tipo de cosas que realmente sacan jugo, ¿vale? Para que más o menos os deis pues esta pequeña corrección que hemos visto luego en la realidad, ¿vale? Em, y ya solo que tenía media hora hoy, no sé si tenéis alguna duda a partir de aquí.